Cuidarte es Quererte podcast. Hola mis amores, hoy en el podcast Cuidarte es Quererte estamos con el fisioterapeuta Fernando Mesa. Hola Fernando, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas patologías que sufren los pacientes, dolores, qué ejercicio puedes hacer en casa, cuándo saber cuándo debes ir a terapia y muchísimas cositas más. Para empezar, ¿cuál es la diferencia principal entre un fisiatra y fisioterapeuta? Porque en estos días me lo corrigió. No, mira, pasa muchísimo, Okay. muchísimo. Porque el fisiatra es un médico que se especializa en fisiatría. Ok. Entonces las personas, por lo general, primero acuden al médico y el médico fisiatra los refiere a fisioterapia. Y la fisioterapia ya se encarga de la parte de las terapias físicas, de la parte del ejercicio, las técnicas manuales. Entonces, si te refieren a fisiatra, tienes que ir a un médico fisiatra. Y si te refieren directamente a un fisioterapeuta, pues ya vas al fisioterapeuta donde vas a realizar las terapias. Ok, está bien. ¿Cuáles son las lesiones o condiciones más comunes que tienen tus pacientes? Mira, eso depende porque es que hay diferentes ámbitos, ¿sabes? La fisioterapia no es simplemente una cosa, ¿sabes? Por ejemplo, si hablamos en el caso de los niños, hay muchos niños con lo que más recibo en consulta es parálisis cerebral infantil. En el caso de los niños, Entonces, en ese ámbito es un mundo. Cuando hablamos de repente de la parte traumatológica, bueno, ahí sí te puedo hablar de repente que la rodilla es una que fijo, la rodilla es la que más sufre siempre. Cervical también, sobre todo porque por lo menos la rodilla, por la cuestión de que carga mucho peso, ¿sabes? Y el ejercicio, la rodilla siempre tiende a molestar. Y en la columna, sobre todo cervical, porque el estrés, la parte psicológica siempre afecta a la parte física. Y la parte cervical es una de las que tiende como a somatizar más rápido. Entonces yo diría que esas son las principales, pero en la parte traumatológica. Cuando vamos a la parte neurológica también están los ECV, personas que tienen alguna complicación neurológica. Entonces, ¿sabes? Siempre hay un poquito de todo y como un ámbito diferente para cada. Dependiendo. ¿Qué papel juega la fisioterapia en la prevención de lesiones? Fíjate, la prevención es, en el caso de la fisioterapia te prepara o prepara las articulaciones, prepara el músculo para una actividad. Y ahí volvemos a que no es una respuesta única. Porque, por ejemplo, prevención de lesiones, ¿de qué? ¿Qué lesiones? Si nos vamos al ámbito laboral, hay ciertos ejercicios y ciertas técnicas para prevenir. En el caso de una persona que trabaje mucho en un escritorio, que esté todo el tiempo sentada, el método preventivo para eso no es el mismo método preventivo que va a tener de repente un deportista. Entonces, siempre va a haber un método preventivo para cada ámbito al que tú necesites o el que tú requieras. Pero por lo menos las terapias también ayudan en el caso de prevenir también operaciones, ¿cierto? Por ejemplo. Claro, porque por ejemplo, si tú sabes que tú tienes de repente tendencia a sufrir de la rodilla, por ejemplo, tú no vas a esperar al límite de la rodilla para ir a terapia. Entonces, si tú sabes que tienes un desgaste, que la rodilla te suena, que cuando haces ejercicio te duele, ¿cuál es el método preventivo que debería yo utilizar? Voy a terapia para que me indiquen los ejercicios que debería realizar, o voy al médico para yo, digamos que prevenir en ese caso llegar a la cirugía. ¿Cuándo debemos asistir a una consulta con un fisioterapeuta? Primero, si te refiere un médico a fisioterapia, tienes que ir. ¿Sabes? A veces la gente no va porque, ¿sabes? No, ¿para qué? Me tomo un guarapo y listo. Sobre todo cuando hay un dolor crónico. Yo creo que podríamos hablar en este caso de eso. Las personas que tienen un dolor que perdura en el tiempo, vaya con fisioterapeuta. La gente está muy acostumbrada a las medicinas. Entonces me tomo una medicina que me calma el dolor por un periodo corto de tiempo, pero el dolor reincide y vuelve y vuelve. Si tú ves que el dolor pasa el tiempo y la medicina no te lo calma, entonces ya tienes que acudir y volvemos al método preventivo. Eso es un método preventivo. Anda a un especialista que te ayude con ese dolor o con esa limitación, porque a veces el dolor no es simplemente dolor, sino que te limita en tus actividades de la vida diaria. Entonces no esperes llegar al límite, sino que acude, busca ayuda de un fisioterapeuta, de alguien que sepa. Hay gente que se acostumbra a vivir con dolor. Sí. No, es que toda mi familia sufre la rodilla, entonces por ejemplo, mi mamá que sufre de artrosis, es algo degenerativo, es algo que, bueno, mayormente ocurre en pacientes adultos, pero entonces yo estaba sufriendo la rodilla, yo fui al traumatólogo, yo traumada, mira, no, es que, y si ya estoy sufriendo de dolor, no, tú eres más joven, tú tienes una tendinitis, o sea, yo no voy a dejar que, pues, de repente ya la rodilla ya no aguante más y yo no pueda ni caminar ni nada como para prestarle atención. Y hay gente que, no, mira, vive con ese dolor por los siglos de los siglos. Se acostumbra, porque precisamente dijiste algo que es muy común. Creen que el dolor es normal, lo normal es que no duela. O sea, lo normal es que nada te moleste. Entonces la gente empieza con un dolor mínimo. No, me duele aquí, pero no importa. Entonces cuando pasa el tiempo, ya el dolor se extendió por toda la espalda, porque el dolor siempre es así, el dolor nunca se queda localizado, el dolor se expande. Entonces si no lo atiendes a tiempo, pues luego el periodo de recuperación va a ser más largo.
y que depende mucho de eso, de enfermedades crónicas que la gente puede padecer, o también incluso trabajo. Por ejemplo, mi trabajo, yo trabajo mucho sentada, pero en esta posición, al hacer las limpiezas, y eso ocasiona que obviamente mis dolores en la espalda incrementen, obviamente, por mi mala posición. Entonces la mala postura, que uno no está acostumbrado como a trabajar erguido ni nada, obviamente hace que hay personas que trabajan todo el día paradas. Exactamente. Evidentemente los dolores en las piernas o los pies hinchados y tal. Digamos que hay ciertas condiciones que están predispuestas también por el trabajo, ¿no? Pero igual hay que prestarle atención a todo y cada una de ellas. Sí, a todo. Incluso la persona que no trabaje, sino que se quede en la casa, igualito. En la casa también tienen que haber métodos preventivos, porque las lesiones salen en cualquier momento y en cualquier lugar. Es verdad. ¿Qué ejercicios o estiramientos entonces sencillos recomiendas para personas que pasan mucho tiempo sentadas, como yo? Gracias a la gerencia. Mira, yo creo que el mejor, porque mira, tú le dices a las personas que realicen ciertos ejercicios y no los hacen. Ya yo renuncié a eso, a decir eso. Pero lo que es, para mí, lo más importante son las pausas activas. ¿Qué es esto? Si tú vas a trabajar desde 7 de la mañana hasta mediodía, en un periodo por lo menos de 40 minutos, una hora, párate, camina, no importa, porque a veces tú le especificas al paciente, mira, tienes que hacer un ejercicio así, lleva la cara, no lo van a hacer. Cuando tú das muchas especificaciones, no lo hacen porque se les olvida, pero con el simple hecho de tú pararte, caminar, moverte, hablar, porque también está la parte psicológica, la frustración, cuando estás mucho tiempo estresado haciendo algo, eso te carga. Entonces el hecho de que tú agarres unos 10 minutos, unos 5 minutos para caminar, para hablar, en el trabajo, en la casa, en cualquier ámbito, eso va a prevenir un montón de lesiones, porque te mueves, porque las articulaciones ya no están sufriendo una postura tan prolongada, porque mejora la circulación. Entonces eso para mí es el mejor método preventivo y es el más fácil. Y que si no te mueves te atrofias también. Sí, eso es. Hay gente que entonces dice, no, Mafe, pero yo hago ejercicio. ¿Qué tanto? No, es que yo me muevo. O hay gente, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que tienen carro. Y hermano, eso no se mueve para ningún lado. Eso van para la bodega en carro. Si pudiesen meter el carro en el supermercado, entran. O sea, y eso también. Es verdad. Obviamente, si no te mueves, si no haces ejercicio, y que ya llega a cierta edad, ¿me entiendes? Que era lo que estábamos hablando de la edad. Que uno, en la medida en que uno aumenta la edad, pues obviamente todo disminuye. El colágeno, la elastina, la cosa, la sabiduría no, la sabiduría. Pero la regeneración celular es mucho más lenta. Entonces, obviamente, todo lo que uno hacía antes y se regeneraba y a ti no te afectaba muchas cosas, hoy en día, si pasas mucho rato sentado, hoy me duele la espalda, o si de repente subes el cerro y no estás acostumbrado, te duele, o haces alguna actividad física que involucre con mucha fuerza, a uno le pega. Entonces, obviamente, el moverse. No, y sabes que también, a veces las personas dicen como que no, bueno, pero es que yo todo el tiempo, sobre todo las mujeres, estoy todo el día limpiando, estoy haciendo esto. Eso no es ejercicio. Tú estás haciendo sí, te estás moviendo, pero no lo estás haciendo, digamos que recreativamente o con un propósito saludable. Te estás cargando, estás haciendo cosas y quizás estás teniendo una mala postura mientras lo haces. Entonces, eso no cuenta como ejercicio físico, ¿ok? Es verdad, tienes razón. ¿Cuáles son algunos consejos para mantener una buena postura en el trabajo o en la casa? Bueno, como te digo, yo lo que recomiendo siempre es el hecho de caminar y pararte cada cierto periodo de tiempo. Pero también va a depender por lo menos de la actividad que hagas. Porque, por ejemplo, si tú estás todo el tiempo sentada, de repente tienes que estar pendiente que siempre estén tocando el piso. Mira, uno de los mejores consejos que yo siempre doy es, imagínate que hay una cuerda encima de ti y que la están jalando. Cuando tú estés haciendo cualquier actividad y tú recuerdes eso, inmediatamente, porque lo vas a imaginar. Eso es siempre el consejo que yo doy. Porque cuando doy muchas especificaciones, por ejemplo, tienes que mantener los pies pegados al piso, la mirada a tantos grados, ¿sabes? Eso la gente realmente no lo va a hacer. Y por lo menos estos fajas y estos correctores de postura te pueden ayudar porque te recuerdan, más que todo. Sin embargo, yo no lo recomiendo tanto porque es algo pasivo, ¿me entiendes? O sea, mientras tú la tengas fino, pero al momento que te quites la faja o el corrector de postura, vuelves otra vez. Entonces, el ejercicio y la actividad física, todo lo que sea de forma voluntaria y activa, siempre va a ser mejor que estos métodos que sean pasivos. Pero por lo menos cuando estemos en una jornada así larga que se pasa, chévere, claro, fino, lo puedes hacer. Tu corrector de postura. ¿Cómo podemos prevenir lesiones al hacer ejercicio o practicar algún tipo de deporte? Bueno, primero tienes que saber qué predisposición tienes tú a una lesión. Porque si yo sé que tengo escoliosis, yo tengo que notificarle, también depende del ámbito. Si yo estoy en un gimnasio, entonces yo tengo que tener un entrenador que sepa cuáles son las condiciones que yo pueda tener para que él planifique de forma preventiva cómo puedo hacer yo el ejercicio. Y que por eso es muy importante que la persona con la que tú entrenes sepa y esté bastante instruido sobre lo que está realizando. No entrenar por entrenar, porque entonces a veces puede ser contraproducente. Igual en el deporte, o sea, por ejemplo, el entrenador siempre tiene que saber, dependiendo del deporte, cuáles son los movimientos específicos que realiza y cuáles son las lesiones que puede tener cada jugador. Por ejemplo, si tú estás jugando fútbol y tú sabes que el mayor riesgo es que haya un esguince, entonces los ejercicios preventivos van a estar enfocados en eso, en prevenir que haya un esguince, haciendo ejercicios específicos para la articulación del tobillo, por ejemplo. Sí, y que siempre hacerlo, como tú dices, con un especialista. Por ejemplo, yo empecé a hacer bici, stream bike, y yo me lesioné ahí la rodilla. Y yo venía con una caída. Entonces, yo siento que eso no era para mí. Y el traumatólogo me dijo que eso era mucho impacto a la rodilla, entonces era peor.
Obviamente ahorita estoy haciendo ejercicio en el gimnasio y tengo un entrenador y lo primero que le dije fue, mira, la rodilla mía ya tiene su detalle, ¿me entiendes? Entonces, exactamente. obviamente él está prevenido y, como tú dices, te envía ejercicio y eso que no, y cuando me ve que como que me duele, te dolió esto, a veces uno también quiere hacer ejercicio por su cuenta o quizás porque no tienes la capacidad económica para pagarle a alguien, y yo he visto muchísimas lesiones muy fuertes que la gente se ha hecho por malo. Y precisamente lo que comentas es muy importante, o sea, hay que escuchar el cuerpo. Si yo estoy haciendo un ejercicio y me está molestando, entonces vamos a prestarle atención. Porque hay gente que le dice, no importa, vamos a dar. Al fallo, vamos a dar. Exacto. Bueno, en estos días en el gimnasio me pasó que alguien se lesionó porque estaba dándole a la prensa, creo que era, y no le importó que era mucho peso. O sea, él iba a terminar el ejercicio, no importa que se lesionara. Entonces, o sea, ¿qué es más importante? ¿Terminar las repeticiones o cuidar tu cuerpo? Entonces, también es muy importante escuchar el cuerpo. Y que hay muchos tipos de ejercicio. Por ejemplo, ahorita estoy en el gimnasio. A mí el stream bike no me funciona y siento que me dolía muchísimo la rodilla, pero por lo menos el CrossFit. Yo veo que hay mucha gente que hace eso y es como se mete demasiado peso, chamas que a veces tú la ves toda forzada y son lesiones que tú dices, hermana, pero no tienes que hacer eso. A veces teniendo supervisión dentro, o sea, entre comillas, porque tú dices, alguien que te supervisa no te deja que tú te hagas eso. Pero a veces, o sea, la persona no sabe que tú estás sufriendo, porque si tú estás haciendo el ejercicio, pero tú no manifiestas que hay una incomodidad o hay un dolor, el entrenador va a seguir haciendo. No, hermano, pero yo he visto videos de gente que está bueno. que se está muriendo literal, que hay que nebulizarla, y entonces no, el entrenador, déjala que tú sí puedes, que no sé qué. No, mami, no puedes, se está muriendo, o sea, no. Entonces también hay que, es un poquito de los dos, tanto de tu parte, pero de parte también del profesional para que te asesore. ¿Qué opinas sobre el uso de dispositivos de tecnología para el seguimiento de las actividades físicas, por ejemplo, el reloj inteligente? Bueno, yo soy más de la vieja escuela, pero me parece que está chévere porque fomenta la actividad física. O sea, de repente alguien que esté muy desmotivado se compra el reloj, se compra algún dispositivo y eso lo motiva porque ¿sabes? Te dice cuántas calorías, cuánto recorriste, y fino, por eso sí, fomenta la actividad física, pero eso nunca reemplaza un profesional de la salud, ¿me entiendes? O sea, porque si tienes alguna lesión o de repente tienes alguna condición cardíaca o cualquier cosa que pueda afectar tu salud, el reloj no te va a salvar, pues tienes que ir a un profesional. Igual hay como aplicaciones que, por ejemplo, yo la otra vez me descargué y como que te daba ciertos ejercicios y te decía como que mira, tienes que pararte y moverte, tienes que tomar agua, a mí me parece que esas también aplicaciones son chéveres. Por eso te activa, te lo recuerda. Exacto, te pone como notificación y cada cierto tiempo te dice, hey, tienes que levantarte, tienes lo que tú estabas diciendo, tienes que ponerte en movimiento, toma agua, por lo menos a mí que me cuesta un poquito tomar agua, toma agua, has pasado mucho rato, no sé qué. Excelente. Entonces también siempre y cuando le hagas caso, porque si ve la notificación le haces y la pasas, bueno, también no sirve de mucho. Bueno, pero la pones ahí para que sea atorrante y de alguna u otra manera. ¿Cuáles son algunos mitos comunes sobre la fisioterapia que te gustaría aclarar? Mira, yo creo que el principal que todo fisioterapeuta se tiene que enfrentar en algún momento es los masajes. Típico, o sea, te dicen que después que tú estudias y que inviertes tiempo y dinero, haz un masaje. Claro, eso es parte de la técnica. O incluso a veces los mismos pacientes, ¿sabes? Pacientes que tú estuviste ahí al pie del cañón, que no podían caminar. No, él me hizo los masajes y caminé. O sea, punta de masaje. Yo te hice caminar a punta de masaje. ¿Sabes? O sea, el fisioterapeuta no hace masaje. El fisioterapeuta aplica técnicas manuales. Es un conocimiento que va desde la parte neurológica hasta la parte física. Entonces, no hacemos masaje. No hacemos masaje. Hacemos muchas otras cosas. ¿Otro mito? Hay mitos. Hay unos como que van desde el que en una sola sesión de terapia te curas, como otro que tienes que durar mucho tiempo en rehabilitación. Eso, mira, eso va a depender de cada persona. Y depende porque, por ejemplo, hay gente que tiene toda su vida con dolor, toda su vida padeciendo de algo y espera que en una sesión de rehabilitación esté listo todo. O sea, tú tienes que evaluar también la condición con la que tú estás asistiendo. Igual que tampoco tienen que ser muchas sesiones, ¿sabes? O sea, todo va a depender y todo depende también del empeño que tú pongas en la recuperación. Hay gente que se recupera así porque tiene una disposición grande a recuperarse. Es verdad. ¿Qué tan cierto entonces es que la fisioterapia siempre es dolorosa? 50 y 50. Porque si tienes un dolor que realmente es fuerte, al momento de movilizar, al momento de aplicar ciertas técnicas, sí va a doler. Pero no tiene por qué ser un dolor extremo. O sea, el fisioterapeuta también sabe cómo realizar la técnica para que no moleste tanto. Pero sí, definitivamente, hay técnicas que son dolorosas. Pero no necesariamente tiene que serlo. Por ejemplo, cuando se trata de un paciente neurológico, donde tú estás recuperando la movilidad, no siempre hay dolor. Por ejemplo, ¿qué técnica suele ser la más dolorosa? A mi mamá le hiciste llorar inyectándole. ¿Qué fue lo que le inyectaste? Eso es terapia neural. Bueno, también depende de la persona. Hay gente que el umbral del dolor es súper. Exacto. Hay personas que cero, o sea, no sienten nada, igual que hay otras que son súper sensibles, que las tocas y ya sienten. Entonces, claro, el fisioterapeuta tiene que tener esa capacidad de saber cómo llevar el tratamiento. Pero sí, por ejemplo, esa de la terapia neural se hace con agujas chiquiticas de insulina. Hay personas que no lo sienten, como hay personas que les duele. Claro. ¿Sabes? Pero entonces todo siempre es subjetivo. Entonces la experiencia que vive cada uno es diferente. El que tiene un umbral de dolor tolerable te va a decir, no, mira, relajado.
pero el otro te va a decir que es una experiencia traumática. Entonces tienes que vivirlo tú para poder tener ¿sabes? Como una base confiable de qué es lo que se siente o cómo es. ¿Cuáles técnicas se aplican en la fisioterapia? Depende de la lesión. Por ejemplo, en el caso más común de dolores musculares, se tienden a aplicar técnicas manuales, no siempre masajes, sino otro tipo de técnicas manuales, que esas por lo general no tienen que ser dolorosas. En el caso de personas, por ejemplo, que sufrieron un esguince, vamos a poner el caso del esguince de tobillo, hay una combinación de técnicas manuales donde tú tienes que trabajar la musculatura que está, digamos que, sosteniendo el tobillo, que pudo verse afectada al momento de la lesión. Eso lo trabajas con técnicas manuales. ¿Manuales como qué? Bueno, masajes, sobre todo lo que más duele es la localización de puntos gatillo. Los músculos están compuestos por fibras, entonces al momento de alguna lesión las fibras hacen como esto, ¡pap!, se unen, y hay una técnica que es de presión, donde tú presionas esa parte del músculo, donde inhibes un poco la circulación sanguínea, luego cuando sueltas vuelve la oxigenación y eso hace que las fibras se normalicen, pero ese proceso tiende a ser un poquito doloroso. Esa es una técnica por lo menos para tratar la parte de la musculatura y el dolor, pero también hay otro aspecto que es la parte de la coordinación, la parte del equilibrio, porque si no se combinan ambas técnicas, entonces la fisioterapia no está completa, porque si tú trabajas, por ejemplo, la parte del dolor, tú estás predispuesto a volver a tener un esguince. La gente que se esguinza, es muy raro cuando tú dices, no, me esguince una sola vez y ya. Siempre la gente que se esguince una vez, si no hace terapia, vuelve a reincidir, porque la articulación queda con inestabilidad. Y eso no se resuelve con técnicas manuales, sino con ejercicios específicos. Entonces siempre hay una combinación de técnicas, ¿ok? No es simplemente una sola cosa. Pero, por ejemplo, acupuntura, ¿tú realizas? No como tal la acupuntura, sino se llama punción seca. La diferencia entre ambas es que la punción seca tiene, digamos, que un estudio un poco más científico, está más avalado científicamente y no va con los puntos energéticos. En cambio, la acupuntura sí es más con esto como de los chakras, los meridianos. La parte de la punción seca es más con una parte específica del músculo, con un objetivo ya como más científico, ¿ok? Esa es como la diferencia, pero lo que tienen en común es que se utiliza la misma aguja de la acupuntura. Y por lo menos vacuum, que si ventosas, esas cosas, piedras calientes. Siempre, ¿no? La fisioterapia siempre va más para la parte científica. La vacuum, en este caso, nosotros usamos las ventosas. Entonces se aplican ciertas técnicas para la fase y tal, pero no se le denomina vacuumterapia, sino que ya es ventosa. Y que las ventosas duelen en la madre, pero es buenísimo. Sí. Si te dejan como que si te laceraron, alguien te cayó a golpe atrás, pero... Sí, hay una técnica en la que tú la colocas, pero eso también hay que estar muy pendiente porque hay gente que dice, pónmelo, pero hay condiciones donde tienes que saber si la puedes colocar o no. Por ejemplo, personas que tengan algún problema de circulación, no, o de coagulación sanguínea, no se pueden colocar. Y hay gente que las pone igual porque no saben y confían y es peligroso. Y por lo menos ahorita yo he visto mucho, o sea, el que es como tapes, el que son como kinesiotaping, sí, kinesiotaping. Eso también... Sí, eso depende. Yo lo uso por lo general más para drenajes. O sea, lo uso más para drenajes, pero ¿sabes? Cada fisioterapeuta también va a tener como un enfoque diferente. No todos los fisioterapeutas trabajan igual. Cada quien tiene su estilo, su manera. Y bueno, esto no se centra en los mitos o algo, pero es muy importante que el paciente tenga afinidad con el fisioterapeuta. Si tú no conectas con el fisioterapeuta y no confías en él y en su forma de trabajar, pues eso va a afectar definitivamente la recuperación del paciente. Sí, yo creo que en general, si tú, igual con los médicos, si tú no tienes afinidad con ese médico, tú no, él no me hizo nada, ese tratamiento no me hizo nada, ese médico no sé qué, igual es el fisiatra, pues, o sea, hay gente que... Bueno, el fisioterapeuta, ¿ves? Ya me corregí. El fisioterapeuta también tiene que tener afinidad, pero también, o sea, como generar como esa empatía también con el paciente, porque a veces hay muchos doctores, muchas personas que trabajan en el área de salud que tratan también al paciente como muy despectivo y tal, entonces obviamente nunca compaginan y no se hace la terapia o no se logra realmente el objetivo por eso mismo. Sí, porque o sea, es como, lo tratan como un trabajo, ¿sabes? Como, no lo ven como personas, sino como que esto es muy teórico, ¿sabes? Muy monetario. Y a veces las personas incluso cuando te están contando la patología o lo que tienen, omiten ciertos detalles que te dicen después sin ellos darse cuenta cuando están hablando. Por eso es tan importante crear esa conexión y escuchar al paciente. Es vital. Chismosearle la vida para que después tú te enteres. Entonces, ¿qué papel juegan las terapias alternativas, como por ejemplo la acupuntura que hablábamos, la quiropraxia, en una rehabilitación? Yo he visto quiropraxia, hermanos, a mí me da nervio cuando le dan así los huesos. Yo siento que siempre llega el paciente que te dice, suéname. Pero eso tampoco es así, ¿sabes? O sea, eso no es que... Primero, a mí no me gusta mucho esa técnica. Y de paso, la quiropraxia, eso se estudia. Eso no es que cualquiera viene y te suena. Eso se estudia, porque eso tiene también sus riesgos. Por ejemplo, una persona que tiene alguna hernia a nivel de la columna no puede realizar esa técnica. Entonces, no es como que... Y es peligroso. Pues el que más o menos le salga la técnica, se lo puede aplicar cualquiera y, las consecuencias que eso puede traer más adelante. Sí, que si sufres que si de escoliosis, artritis, todo eso tienes que tenerlo. Y las otras terapias alternativas, yo estoy a favor de todo lo que te haga sentir bien. ¿Sabes? Hay muchos profesionales que se ponen como que no, que eso no tiene una validez científica. Si eso te hace sentir bien, por lo menos lo que es la acupuntura y todas estas cuestiones, pues, fino, eso definitivamente sí ayuda. Yo he visto que sí ayuda, pero tiene que haber un equilibrio.
O sea, no puedes irte solamente por esa parte. Si te ayuda, genial. Pero también tienes que irte un poquito por la parte científica, por el médico, por el fisioterapeuta, quien sea capacitado. Y cuando unes ambas cosas, pues el resultado es genial. Pero tiene que haber un equilibrio. Entonces, ¿qué recomendaciones le das a algún paciente que te esté viendo, por ejemplo? Que vaya a terapia, que no espere hasta el último momento, al dolor cuando se cronifique, porque siempre que esperes y pospongas la ida al médico, al fisioterapeuta, a cualquier especialista, incluso hasta un odontólogo, o sea, eso aplica para todo el mundo. Cuando tú esperas demasiado tiempo para asistir, el momento, el periodo de recuperación es mayor. Entonces, si tú acudes al momento en que sientes la molestia, se puede resolver inmediatamente, a veces. Pero cuando dejas que pase, el proceso es mucho más largo, mucho más doloroso, mucho más complicado. Entonces, y a veces la gente tiene miedo, ¿sabes? Porque piensan que le van a decir algo malo. A veces es algo simple, pero tienes que acudir a tiempo. Entonces, lo principal es... Y las pausas activas, por favor. Vale. ¿Dónde te pueden encontrar aquí en Caguas, Fernando? Ahorita estoy ubicado en la Haciendita, frente al... No me acuerdo el nombre de la calle, pero es frente al edificio Apure, en la calle de la Felipe Larrazábal. Ahí contamos con diferentes especialidades. Está fisioterapia infantil, está fisioterapia para adultos, la parte neurológica, la parte traumatológica. También contamos con piscina para la hidroterapia. Hay psicólogo infantil, hay psicólogo para adultos, terapia de lenguaje, psicopedagogía y otras especialidades, así que pueden encontrarnos ahí. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En tus puntos de contacto o redes sociales? En el personal se llama Neurokinetic FT, donde subo contenido de fisioterapia, y de la empresa se llama Crea Acuática, y ahí pueden ver todas las especialidades que hay y pueden contactarnos si necesitan información. ¿Tienes algún número en el que te puedan contactar? 0414-487-4260. Vale, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Vale, chao, chao.